Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y el día de hoy te voy a estar enseñando cómo agregar un producto para vender en la plataforma de Amazon Seller Central. Te voy a estar enseñando las dos formas que hay para que tú puedas agregar tus productos. Así que sin más preámbulo, vamos con el video. Y bueno amigos, para que tú puedas agregar tu primer producto aquí en Amazon Seller Central, pues inicia sesión en la plataforma. Recuerda que Amazon actualmente está cambiando la interfaz de la plataforma. Entonces, para que tú puedas ver lo mismo que yo estoy viendo aquí en pantalla, recuerda que acá hasta la parte de arriba, ahí te la estoy enseñando con la flecha, tenemos esta ruedita de configuración, y si nos posicionamos hasta la parte de abajo tenemos esto que dice usar el panel de navegación anterior. Yo ya lo he actualizado. En dado caso que tú no lo actualices, por favor dale clic allí para que puedas utilizar el nuevo panel de Amazon Seller Central y puedas seguir el tutorial sin ningún problema, ok. De todos modos, si tú ya lo tienes activado, igual no tienes que mover absolutamente nada. Ahora, para agregar tu primer producto aquí en la plataforma de Amazon, nos vamos al menú, las tres rayitas que están arriba, ahí te lo estoy enseñando con la flecha. En cuanto le damos clic acá, como puedes ver, tenemos este apartado de catálogo y aquí se nos abre este submenú. Le tenemos que dar clic donde dice agregar productos. En cuanto nosotros le damos clic, como te puedes dar cuenta, tenemos dos opciones. Aquí tenemos esto que es prácticamente para que tú puedas agregar una oferta a un producto. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un café que ya está listado en Amazon, lo que yo tengo que hacer sería agregar mi oferta de ese producto por cierto precio, ok. Entonces estaríamos haciendo Amazon arbitraje, ok. Prácticamente esta primera forma es la más sencilla de todos, porque el producto ya se encuentra en Amazon y lo único que tenemos que hacer pues es agregar nuestra oferta, nuestro precio, y sinceramente es menos trabajo. La que es un poco más difícil sería la segunda, en donde dice estoy agregando un producto que no se vende en Amazon, porque aquí tú sí lo tienes que agregar desde cero, ok. Si es un producto que es de tu marca propia, aquí sí lo tienes que agregar desde cero. Vas a agregar el nombre, las características, las imágenes, vas a agregar absolutamente todo para que Amazon te pueda aprobar ese producto. Entonces vamos a comenzar con la primera opción, que sería la más fácil. Por ejemplo, algún producto que nosotros ya queramos vender pero que ya se encuentre en Amazon. Aquí, para el ejemplo de este video, yo voy a estar ingresando un nombre aquí, por ejemplo café de XN. En cuanto yo le doy clic, como puedes ver, me aparece aquí este producto. Si te está gustando este video, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y cualquier duda me puedes enviar un mensaje para que yo te pueda ayudar. Ahora sí, continuamos. Y supongamos que yo quisiera vender este producto que te estoy enseñando aquí con la flecha. Supongamos que yo quisiera vender este producto. Simple y sencillamente yo le tengo que dar clic acá en el lado derecho. Como puedes ver, acá me dice selecciona un estado. En cuanto yo le doy clic, tengo que seleccionar nuevo y ya me da acceso y me pone vende este producto, ok. Algo muy importante que yo te quiero recordar es que a veces va a haber productos que aquí te van a aparecer que necesitas una autorización. Entonces lo que tienes que hacer es darle clic y seguir el proceso para que Amazon te pueda autorizar en vender este producto, ok. Entonces recuérdalo, en este caso yo ya tengo autorizado este producto, por eso ya me aparece vender este producto, pero va a haber productos que te tiene que aparecer por ahí que lo tienes que autorizar, ok. Entonces en cuanto le damos clic en vende este producto, simplemente nos abre otra ventana, amigos, y como puedes ver aquí ya nosotros podemos agregar nuestra oferta. De hecho ahí te lo está diciendo que agregues una oferta. Por ejemplo, aquí donde dice escuda el vendedor, tú lo puedes dejar vacío ya que Amazon se lo asigna de forma automática.
Aquí como puedes ver dice tu precio. Aquí sería, por ejemplo, si yo lo quiero vender en 350, ahí me está marcando Amazon que el precio de mi producto sería el precio más bajo, por lo tanto se puede vender mucho más rápido, ok. Igual acá donde dice cantidad, amigos, vamos a poner cuántas cantidades están disponibles. Supongamos que yo quiero mandar 10, le voy a poner 10. Estado de producto nuevo, cantidad máxima del pedido también tiene que ser 10 porque es lo mismo que voy a estar mandando. Y por último, canal de logística, tenemos dos opciones. Recuerda que el primero pues sería que tú lo envíes y el segundo sería Amazon FBA, el cual tú lo tienes que mandar a los almacenes de Amazon para que después Amazon, si hay alguna compra, Amazon se va a encargar de enviar tu producto, ok. Aquí prácticamente tú puedes escoger la que más te guste. Personalmente yo siempre trabajo con la segunda, que sería Amazon FBA, ok. Después aquí abajito tenemos para que puedas administrar las ofertas en otras plataformas. Si tú lo vas a estar enviando a Estados Unidos o también a Canadá, lo puedes hacer sin ningún problema. En este caso no vamos a agregar nada, lo vamos a dejar como está. Y por último, amigos, le vamos a dar clic donde dice guardar y finalizar para que ya de esta manera nuestro producto se pueda agregar. Como puedes ver, tan rápido, tan sencillo, ya diste de alta un producto. Entonces vamos a darle clic. Y bueno, amigos, en cuanto nosotros agregamos nuestro producto, ahora vamos a verlo ya listado. Simplemente vamos a darle clic igual al menú que está acá arriba y vamos a darle clic donde dice inventario, administrar todo el inventario. Entonces aquí, como puedes ver, nos aparecen los productos que actualmente nosotros hemos dado de alta, ok. Entonces, como puedes ver, me aparece este que también es del café de XN, me aparece este que ahorita vimos, que es el café de XN Vita Café, también ya lo dimos de alta. Y como puedes darte cuenta, así de esta manera tan fácil ya nosotros lo dimos de alta. Por ejemplo, si tú escogiste el sistema FBA, lo único que tú tienes que hacer ahora pues sería hacer una orden para enviar tu producto a los almacenes de Amazon. Recuerda que yo tengo un video en donde te explico este proceso, cómo tú puedes mandar tus productos directamente a los almacenes de Amazon. Te lo dejo también en el comentario fijado para que tú lo puedas ver, ya que en este video solamente hemos visto cómo tú agregas un producto. Ahora, amigos, vamos con la segunda opción de agregar un producto prácticamente desde cero. Entonces recuerda, nos vamos acá al menú que está a la parte de arriba y vamos al catálogo, agregar productos, y ahora sí le tenemos que dar clic a esta que dice estoy agregando un producto que no se vende en Amazon, ok. Y aquí, como puedes ver abajito, tenemos que seleccionar nosotros la categoría. Aquí es muy importante. Supongamos que tú quieras vender café, simplemente le das clic donde dice alimentos y bebidas. Aquí te sigue otras subcategorías, café, té y bebidas. Le damos clic y aquí tú vas a elegir, por ejemplo, café. Vamos a darle clic aquí donde dice café y acá ya te dice café en grano, café líquido, café molido, café soluble. Aquí tú tienes que seleccionar qué tipo de café estás vendiendo. Por ejemplo, vamos a seleccionar café molido, vamos a seleccionarlo y en cuanto lo seleccionamos, ahí ya se cargó prácticamente. Y como puedes ver, acá nosotros tenemos que rellenar todo esto que dice información esencial, también oferta, las imágenes, la descripción y más detalles acerca del producto. Entonces lo primero que vemos sería identificador de producto. Aquí en este caso prácticamente, por ejemplo, tienes que seleccionar acá si es un código EAN, una extensión de GTIN, un UPC o un código ASIN. Entonces muy importante, por ejemplo, si el café que tú ya quieres vender trae un código de barras en la parte de atrás, ese código de barras es el que tú tienes que ingresar aquí en este apartado, ok. Muy importante esta parte. También el título, en este caso va a ser el nombre de tu producto. Aquí la marca pues sería la marca de tu producto. También el recuento de unidades, por ejemplo, si vienen en paquetitos, pues simplemente le pones ahí cuántos paquetitos tiene. Si viene solamente, si es solamente un café y solamente viene molido en un solo frasco, pues le vas a poner que es solamente uno, ok. Tipo de conteo de unidad, igual ahí le puedes poner si es por gramo, por metro, por mililitro. Por ejemplo, si es café molido, generalmente viene por gramo. Entonces
seleccionarías ahí gramo. También acá es un producto con fecha de caducidad, generalmente así lo es, ahí le pones que sí y ya tienes que poner lo que sería pues la fecha de caducidad, ok. Entonces aquí por ejemplo formato del artículo, en este caso si es café molido, ahí le ingresas café molido, ok. Y aquí donde dice número de artículos, pues sería también un solo artículo porque el café sería un solo frasco, ok. Entonces aquí tú ya puedes continuar donde dice oferta. Aquí en oferta pues igual lo que vimos, tú aquí vas a ingresar el precio, la cantidad, igual la cantidad de los productos que tú vayas a estar enviando, estado de producto también sería nuevo, la cantidad máxima igual sería la misma que la cantidad que tú vas a estar enviando, y el canal de logística que tú tienes que seleccionar. Yo te recomiendo el segundo. De aquí tenemos el apartado de imágenes. Aquí pues tú vas a estar cargando las imágenes del producto que tú quieres vender. Yo te recomiendo por lo menos unas 4 imágenes, es más que suficiente, ok. De aquí tenemos el apartado de descripción. Aquí como puedes ver dice viñeta. Aquí prácticamente tú puedes agregar las que tú quieras. Por ejemplo puedes poner que es un delicioso café. Ahí como puedes ver yo puse delicioso café molido. Simplemente le doy clic donde dice agregar más y aquí yo puedo seguir agregando descripciones de mi producto. Prácticamente puedes agregar las que tú quieras, ok. Es aquí pues prácticamente vas a describir el producto. Trata de utilizar descripciones bastante atractivas que puedan enganchar al cliente. Y ya por último acá donde dice más detalles, pues es muy importante que también especifiques el fabricante, recuento de la unidad, el país de origen, ok. Aquí si contiene algún tipo de líquido, si es sensible al calor, lo que sería el factor de forma lo puedes dejar independiente y el total de unidades, ok. Toda esta parte lo tienes que rellenar. Y ya por último, en cuanto tú rellenes todo esto, le das clic donde dice guardar y finalizar, ok. Recuerda que aquí prácticamente hemos visto un resumen. Si quieres otro video explicándote al detalle más específicamente cómo agregar un producto desde cero, donde yo agrego las imágenes, etcétera, con gusto lo hago. Solamente dale me gusta al video, comenta el video para que yo pueda saber que realmente tuvo buen apoyo de la audiencia, y con gusto hago otro video explicando mucho más al detalle el agregar un producto aquí a la plataforma de Amazon. Entonces recuerda, lo más fácil sería agregar tu oferta de un producto que ya se encuentra en Amazon, porque solamente agregas tú el precio y listo, no tienes que agregar absolutamente nada más, ya solamente envías el producto y ya con eso su producto se va a empezar a vender. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Si te gustó te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. También recuerda que por ahí tienes mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y si tienes alguna duda me envíes un mensaje por medio de Instagram, ya que actualmente estoy contestando mucho más los mensajes que me llegan al Instagram. Así que por favor sígueme por ahí en las redes sociales. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y nos vemos en el próximo video.